Bueno, siempre es un placer saludar a los amigos de OnRetrieval en este programa. César Cabanas es director comercial. César, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. Encantado de estar otra vez aquí en Capital Radio. Es un placer que podamos hablar de la feria FIFE. Como hemos explicado al principio, estamos hablando de la feria de informática forense en España que organizáis. OnRetrieval es un referente en el mundo de la seguridad informática y el forensic, ¿no? En la detección de las razones, ¿no?, que ha habido, en la recuperación de datos, también importantísimo. Y vuelve este año, pues, FIFE 2023. Si te parece, vamos a hablar un poco, yo creo que a ubicarlo en el mapa, las coordenadas para los especialistas, y ahora entramos un poco en materia sobre qué es lo que va a traer de novedoso este año esa informática forense, y sobre todo, pues si quieres, oye, vinculándolo un poco con estas noticias. Y es que al final, como parte de las estrategias de ciberseguridad, está en entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, estamos en FIFE 2023, 21 de septiembre, anotadlo en vuestras agendas, allí nos vemos. Exacto, en el Espacio Ventas de Madrid, este año es la 6ª edición del FIFE. Es el evento realmente más importante que se organiza en España en informática forense, vinculado a la ciberseguridad, y ya por 6º año consecutivo OnRetrieval organiza este encuentro que ya fundó en esas épocas, tratando de hacer una cosa que no se había hecho hasta entonces, que era traernos a los fabricantes de diferentes países a poder mostrar y tener un vínculo directo con todos los usuarios aquí en España. Uh-huh. Bueno, desde entonces habéis congregado a una comunidad cada vez más diversa, ¿no?, pero muy interesada en el mismo objetivo, en conocer las herramientas que hay para entender, ¿no? Por lo tanto, ¿a quién queréis convocar en este FIFE 2023? Pues FIFE va siempre dirigido a todos los profesionales expertos en la informática forense. Inicialmente, uno de nuestros grandes usuarios son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que por supuesto van a tener un papel absolutamente principal en la feria, pero todos los expertos de seguridad informática, los investigadores de incidentes, tanto en entidades públicas como privadas, están invitados y disfrutarán de esta feria a la hora de poder entender las novedades. Pablo, Mónica, aquí está nuestro amigo César. Seguro que de FIFE tenéis más de una pregunta. Pablo. Desde luego, oye, César, un placer volver a contar contigo por aquí en el programa, y a buena cuenta y fe doy de que en esas ferias se ven muchas herramientas y cosas muy interesantes, porque yo he estado por allí en alguna y se disfruta mucho este evento, así que muchas gracias por volver a traerlo, César. Y te quería preguntar, ya sabes que el forense siempre está en constante evolución, siempre hemos pasado por retos como han sido los móviles, la parte cloud. El forense ha ido evolucionando desde aquellos PCs físicos que siempre podemos tocar y analizar a escenarios bastante complejos con los teléfonos y sus complicaciones de permisos, o incluso las nubes y la lejanía de los datos. ¿Qué novedades traéis en el mundo forense a FIFE? Pues mira, este año, como todos los años va evolucionando, nos vamos enfrentando a nuevos dispositivos, a nuevas fuentes de datos, como tú decías. En el mundo de los móviles siempre vamos viendo que nosotros mismos somos usuarios de cada vez nuevos hardware, sistemas operativos que permanentemente nos pide actualizar o debemos de actualizar para evitar esos incidentes, como nos contaban hace un rato con los iPhone, con lo cual las aplicaciones que corren sobre los dispositivos y sus sistemas operativos están absolutamente en permanente cambio. El que estén en permanente cambio nos obliga a que las herramientas que utilizamos para acceder a esa información vayan a la misma velocidad. Pero imaginaros el escenario de posibles aplicaciones, cómo van variando en función de la tipología del teléfono o el sistema operativo. Esto es una carrera de fondo en que permanentemente seguimos avanzando. Pero no más allí, sino yendo un poquito más allá, nos encontramos con que los dispositivos móviles solo son la puerta a otro tipo de repositorios de información. Todas nuestras información en la nube. Hace un rato estábamos viendo el caso de un incidente de seguridad utilizando un servicio nube al que tenemos acceso mayoritariamente también a través de nuestros dispositivos móviles. Bueno, en el mundo forense nos vamos a encontrar 3 líneas de actuación. Una de ellas es la adquisición
Tú estabas hablando del tema de los móviles, de la nube y de otras fuentes de datos. Antiguamente utilizábamos un disco duro y éramos capaces de clonarlo bit a bit sin ninguna dificultad. Identificábamos un disco. Hoy en día la mayoría de los portátiles que manejamos utilizan un chip dentro de su propia placa, que es donde almacena la información y que no es tan fácil de identificar como disco, ¿no? El ser capaces de clonar y extraer esos datos en una investigación forense requiere de técnicas y soluciones distintas, con lo cual la adquisición va evolucionando. Luego hay una parte muy interesante, que es la parte de análisis e investigación. Claro, al final ya no solo es importante poner los datos en manos del que investiga el incidente o el proceso de investigación que se esté llevando a cabo, sino esa ingente cantidad de información necesitamos entenderla, necesitamos relacionarla y necesitamos ir a sacar conclusiones de qué es lo que ha pasado. Para eso estamos utilizando sistemas de análisis en los que vamos a utilizar inteligencia artificial, en la que vamos incorporando machine learning, en la que vamos incorporando nuevas tecnologías que nos van a ayudar a avanzar. Y por último, fuentes de información abierta. Y ahí luego hablaremos y ahondaremos en la misma, ¿no? Ya no solo es la información que tenemos, sino aquella información que existe en la red y que podemos vincular o enriquecer nuestra investigación. Mónica. Pues César, hola, un placer siempre escucharte, aprender contigo, y es apasionante lo que nos contabas, cómo han evolucionado las herramientas, la tecnología, aplicaciones, y por eso estar formado a la última es vital, ¿no? Que es lo que vais a hacer precisamente en FIFE, poner sobre la mesa esos nuevos temas, los asuntos candentes del sector, y me gustaría saber, nos has contado un poco esos temas, ¿no? Que son más ahora mismo más actuales del mundo forense. Has hablado y mencionado de la inteligencia artificial aplicada a la forénsica y me parece interesantísimo. ¿Cómo se va a aplicar esto y qué implicaciones podría llegar a tener, César? Pues mira, eso nos va a permitir, toda la parte de inteligencia artificial nos va a permitir que incorporemos en la búsqueda de resultados en un análisis, desde información gráfica, desde información de vídeos, desde enriquecimiento de información que podamos ir analizando de bases de datos. O sea, pensad que cada vez más, cuando nos encontramos datos en un incidente de seguridad, podemos estar rastreando desde el blockchain. Vamos a encontrar información en el blockchain en el cual aparentemente es un mundo suficientemente oculto, oscuro, como para que interpretemos cómo podemos saber hacia dónde ha ido este dinero, o si estas monedas del blockchain han ido a un sitio o a otro, o si realmente detrás hay una banda criminal. Bueno, todo esto estamos utilizando tecnologías de machine learning y de inteligencia artificial a la hora de incorporar y enriquecer todo este tipo de investigaciones. Decías antes, César, que uno de los aspectos que más vais a destacar y que hoy, no solo para FIFE, sino para el conjunto de la informática forense, es el de la búsqueda en fuentes abiertas, el llamado OSINT, que hemos tocado en más de una ocasión. ¿Por qué crees que es tan relevante que volvamos a ponerlo en primera línea? Bueno, estamos avanzando cada vez más en capacidades automáticas de captar información y de relacionar datos de determinados personas o identidades que hemos descubierto dentro de una investigación. El ser capaz de ir buscando a través de fuentes abiertas todos esos datos que los relacionan con otros nos permiten llegar a conclusiones insospechadas. Estamos utilizándolo para análisis de fraude, estamos utilizando a la hora de análisis de perfiles y de relaciones con terceros. Todo eso está permitiendo enriquecer y de verdad encontrar problemas que aparentemente no tenemos encima de la mesa. En el caso de incidentes de seguridad nos van a permitir vincular con autores o posibles autores de esos incidentes. Open source hoy es una de las fuentes absolutamente necesarias en cualquier investigación. Pablo. Es que no puedo estar más de acuerdo con César, porque el OSINT, que alguna vez hemos estado hablando, o este Open Source Intelligence, es uno de los fuentes más interesantes a la hora de tratar de encontrar esas atribuciones de esos ataques, pero a la vez más complejas, en las cuales, pues oye, la inteligencia artificial tiene un gran papel que jugar con nosotros.
Pero yo quería preguntarle a César, aparte de OSINT, ¿siguen existiendo herramientas? ¿Se sigue viendo al forense clásico con sus copiadoras y sus software y sus periciales, o esto es algo ya del pasado? Sigue existiendo. Cada mundo, cuanto más tecnología incorporamos en el sector, más tecnología tenemos, pero ninguna viene a eliminar la del pasado. Es sorprendente, como tú bien dices, a día de hoy ya tenemos capacidad de hacer análisis forense haciendo la adquisición de evidencias en remoto. Bueno, muchas veces nos vamos a encontrar que si tenemos que hacer una clonación de un disco, ya no necesitamos siempre personarnos en el puesto de trabajo o del dispositivo que queremos clonar, y lo podemos hacer con herramientas en remoto. Pero nos vamos a encontrar muchas casuísticas que nos van a mejorar nuestra investigación si nos personamos en el punto donde realmente tenemos que adquirir esa evidencia. Nos quiero contar en el caso de investigaciones policiales. En el caso de investigaciones policiales van a tener que personarse en hacer un registro y se va a hacer una adquisición de las evidencias en directo. Esos sistemas para hacer captación en remoto nos va a valer a la hora de hacer un análisis interno dentro de una empresa o cuando tengamos esa autorización por parte del usuario a la hora de instalar un agente. Sigue estando, no vamos a cambiar a día de hoy, sino que vamos a ir incorporando nuevos métodos de investigación y de adquisición, y máxime en el mundo de la investigación. Conocemos a muchos expertos forenses que siguen utilizando su bisturí a la hora de ir analizando el hexagesimal y analizando los datos de una manera absolutamente manual. Y habrá casos donde realmente esos modelos manuales nos permitan llegar a conclusiones pues muy interesantes y que sean capaces de resolver un caso. Es verdad que si todos los casos los resolviéramos de forma manual, pues nuestra eficiencia sería muy baja. Tenemos que aumentar la eficiencia con tecnología, y allá donde no lleguemos a una conclusión, pues ir yendo con un cirujano que permita de una manera más manual ahondando en esa investigación. Mónica, venga, una penúltima pregunta para César. Pues es que es realmente un arte la informática forense. Lo estabas describiendo, César, que hay que tener conocimiento, hay que tener creatividad, hay que tener imaginación para saber dónde buscar, saber manejar las herramientas, saber cuál usar para qué. Y me parece especialmente crítico todo esto cuando se hacen periciales, cuando hay que saber qué pruebas digitales buscar, cuando hay que presentarlas en un juicio, tienen que ser válidas, tienen que ser íntegras, tienen que tener unas características muy concretas. Y en este sentido seguro que os encontráis muchas empresas o usuarios que vienen y a lo mejor han hecho algo que hace que estropee de alguna manera el proceso, que os dificulte la labor. Y en este sentido, cuando una empresa, por ejemplo, sufre un ataque de ransomware, que es uno de los que seguro os encontráis más, ¿qué tienen o qué no tienen que hacer, además de ponerse en contacto con los expertos inmediatamente, para no influir en ese proceso tan importante? Pues mira, dices una cosa que tienes mucha razón, Mónica, como siempre. Y en el fondo, cuanto menos se toque, mejor. Cuando nos vamos a meter en manos de un experto y queremos que haga un análisis forense sobre lo que ha pasado, lo que es importante es que tengamos acceso a la información que haya podido dejar aquello que ha pasado. Si eliminamos o alteramos la información antes de iniciar la investigación, pues probablemente no podamos llegar a una conclusión definitiva. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, gente que venga con un dispositivo y que piensa que ha podido ser comprometido y quiere que le hagamos una investigación, un análisis forense sobre su dispositivo ha sido comprometido. Para poder hacerlo, necesitamos tener el 100% de la información contenida en el dispositivo. Se nos ha dado la casuística de que en alguna organización han dicho, oye, queremos investigar nuestros dispositivos, pero nos han sobreescrito el 100% de un disco porque alguien no quería que alguien viera lo que había. Bueno, pues probablemente ha borrado evidencias. Su sana intención no era influir en nuestra investigación, probablemente estaría pensando en otra derivada completamente distinta, claro. Pero necesitamos la integridad de las pruebas para poder llegar a las conclusiones. Nosotros, cuando nos hacemos cargo de una cadena de custodia y custodiamos esa evidencia desde el momento en el que nos hacemos cargo de la misma hasta el último momento de la investigación.
Si no tenemos la integridad de las pruebas en ese instante que tomamos la cadena de custodia, pues puede haber datos que se hayan perdido. Bueno, pues son muchas las cosas, muchas las herramientas, las novedades, las personas que van a poder estar en FIFE. No solo es un punto de encuentro para saber cuáles son precisamente esas herramientas que tanto cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como empresas e instituciones van a poder utilizar. Porque, ojo, la informática forense siempre se asocia, ¿no?, como decíamos, a incidentes, ¿no?, de carácter policial o judicial, y las empresas creo que cada vez deben tener más herramientas para entender, ¿no?, y de alguna forma así armar sus estrategias de seguridad y también un poco vigilar, que hace un par de semanas nos estaban hablando que el insider es una de las figuras ahora mismo dentro de las empresas que más problemas puede generar, ¿no?, y el tiempo que están dentro, es decir, y conocer todo eso yo creo que va a ser clave. Bueno, pues lo podéis hacer ¿cuándo? El próximo 21 de septiembre. Estoy seguro de que hablaremos mucho más hasta esa fecha en el Centro Ventas, ¿no? Espacio Ventas, calle Alcalá 182. El día 21 de septiembre, FIFE, la Feria Informática de Forense en España. Que es una feria nacional e internacional, ojo, que van a venir aquí de todos los países. ¿Cómo puede uno apuntarse, César? Pues mira, lo que recomendamos es que se reserve la plaza. Podéis contactar a través de la propia web de OnRetrieval y en cualquier momento podéis mandar a forense@onretrieval.com vuestra solicitud, si no queréis o no habéis encontrado el formulario dentro de nuestra web. Son plazas limitadas. Es absolutamente necesario haber reservado la plaza y que esta plaza haya sido confirmada para poder asistir. Bueno, pues ahí está, como digo, seguro que lanzamos algún que otro recordatorio antes de ese 21 de septiembre, pero bueno, aquí se está preparando ya esta Feria de Informática Forense 2023. César Cabanas es director de OnRetrieval, director comercial de OnRetrieval, es quien organiza nuevamente esta feria. Te vemos pronto. Gracias, César. Muchísimas gracias, Eduardo. Seguimos hablando.